Hablamos ahora del caso Lucio Dupuy. Recordemos que ya fueron declaradas culpables por este homicidio triplemente agravado en el caso de la madre y doblemente agravado en el caso de la pareja de la mamá por el asesinato y también el abuso sexual del nene de 5 años de La Pampa. El 13 vamos a conocer cuál es la pena. Es muy posible que estemos hablando de cadena perpetua, es lo que se espera también por parte de la familia, pero hasta el momento lo que sabemos es que fueron declaradas culpables. Mientras tanto, también tenemos que decir que se está tramitando la causa, la ley Lucio. Recordemos que el 9 de noviembre fue aprobada por total unanimidad en diputados. El pasado 9 de noviembre esta ley lo que pide es de alguna manera capacitar a las personas que trabajan en el Estado, tanto en salud como por ejemplo policías, docentes o la justicia, para poder ver esos signos de violencia y poder saber cómo actuar y cómo denunciar ante el maltrato infantil o el abuso sexual de niños y niñas. Se aprobó, como decimos, en diputados por media sanción, ahora tiene que pasar al Senado. Fue incluida en las sesiones extraordinarias, pero recordemos que está trabado por la disputa que hay entre oficialismo y oposición por el juicio a la Corte y hasta ahora no se sabe cuándo se va a tratar, pero se está esperando que se trate en el Senado para que sea aprobada por completo esta ley que lo que propone es proteger a las infancias principalmente. A raíz del caso Lucio, lo que se supo es que hay muchísimos casos de abuso en la Argentina, intrafamiliares en su mayoría, también de maltrato infantil. Y vamos a compartir algunos números de estas cifras que estamos hablando, de estos maltrato infantil en la provincia de Santa Fe, pero también a nivel país. En la provincia de Santa Fe, desde septiembre del año 2021 hasta diciembre del año 2022, la provincia intervino en 238 casos. 201 de esos casos eran por maltrato físico, 65 por maltrato psicológico y 101 casos por abuso sexual infantil. O sea, en un poco más de un año, estamos hablando de un año y 3 meses, hubo más de 100 casos de abuso sexual infantil en la provincia. Estos son los datos que nos llegan desde Niñez por la intervención que tuvieron a raíz de denuncias. A nivel país se hizo un informe especial de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema que hablaba de más de 6.800 denuncias. Estamos hablando del periodo de 2020 y 2021. La mayoría, la mitad, de riesgo alto y altísimo, el 30% de esas denuncias. Estamos hablando de una frecuencia de violencia diaria y el 58% semanal. En el 73% de los casos de este informe especial de la Corte Suprema, el agresor fue un varón y en la mayoría de los casos será el propio padre. A raíz, como decimos, del caso Lucio se está hablando mucho de violencia y también UNICEF hizo una encuesta y esta encuesta lo que desliza es que el 59% de los niños de la Argentina ha sufrido algún tipo de maltrato físico, algún castigo físico. Los números llaman la atención, el 59% sin denuncia, muchos son sin denuncia, son encuestas que se realizan en distintos sectores porque el maltrato físico lamentablemente no entiende de clases sociales, ocurre en todos los estratos sociales y aumentó mucho con la pandemia cuando las familias se vieron encerradas con los chicos en casa. De ese 59% de esta encuesta nacional, de 1 a 14 años, el 42% hablaba de castigo físico, formas severas como golpizas o golpes con objetos, y el 51,7% agresión psicológica. Estamos hablando de gritos, amenazas y humillaciones. Por eso es tan importante que se apruebe la ley Lucio, por eso se está impulsando desde muchísimas ONGs. Esto es lo que tenemos que decir y también ahora vamos a hablar, no sé si tenemos ya nuestro móvil con una nota que va a hablar sobre este tema también. Vamos a ocuparnos justamente de este caso que tiene que ver con estos números que contaba Almudena, que tienen que ver con lo que sucede a nivel nacional, porque también con lo que sucede en la provincia. Nos preguntamos cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder intervenir en esta situación y para poder evitar que se llegue a esta instancia. Exactamente, también los protocolos, ¿no?, a la hora de denunciar lo que es maltrato infantil en la provincia de Santa Fe. Tomamos contacto una vez más con Maxi Ariza a propósito de este tema. Adelante, Maxi.
Iván, Giselle, Almudena, bueno, esto que venían mencionando ustedes, ¿no? Los aparatos que tiene el Estado para poder cuidar a las infancias, para poder cuidar a todos los niños de maltratos físicos, de abusos sexuales y de abusos psicológicos también. Bueno, resulta que la ley Lucio que se está tratando, que es una posibilidad que podría llegar a aprobarse en el Senado si algunas rispideces políticas llegaran a limarse, lo que vendría a ser la ley Lucio básicamente sería darle mayor impulso a esas herramientas estatales que ya son preexistentes. Pero claro, cuando hablamos de estas herramientas estatales tenemos que pensar en psicólogos, trabajadores sociales, en personas que trabajan también en política, que están formadas, que conocen la teoría y que sin embargo a la hora de poder desarrollar la práctica están fallando evidentemente. 238 casos, recién mencionaba Almudena, en los que tuvo que intervenir provincia en el año pasado. Muchos de ellos tampoco llegan ni siquiera a denunciarse. Hay líneas telefónicas de las que muy pocos realmente conocemos. Bueno, todas estas cuestiones las tuvimos que hablar con una profesional para saber sobre todo los detalles más íntimos en esta situación. Evidentemente hay una ley nacional, hay una regulación provincial que ampara a las infancias. Sin embargo, lo que aquí evidentemente falta es compromiso por parte de las autoridades pertinentes para poder involucrarse en los distintos casos y para poder denunciar. Eso es clave, poder denunciar, y quizás la ley Lucio en uno de sus puntos donde posibilita la chance de que sea una denuncia anónima, quizás eso impulse a que llegue otro tipo de llamados y que la gente se anime un poco más, sobre todo para cuidar a los más chicos. Hablamos de todo este tema con la ex subsecretaria de Niñez de la provincia, donde nos mencionaba un montón de detalles, nos aclaraba cómo era el protocolo específico para actuar ante este tipo de situaciones, y también podíamos hablar sobre la ley Lucio y lo que se espera luego de su implementación, si es que se aprueba. Todo tiene que ser trabajado por los primeros niveles primero, cuando hay una atención, un llamado de atención. Un vecino que va al centro de salud o una mamá que lleva al centro de salud al niño y el médico lo ve, o la trabajadora social lo ve, digamos, golpeado, lo ve con quemadura de cigarrillo. O sea, todos tienen responsabilidad de hacer inmediatamente la denuncia. El médico si va al hospital, o sea, tienen responsabilidades. Yo creo que habría que hacer, digamos, profundizar muchas veces sobre los profesionales, que son los que más responsabilidad tienen. No tienen responsabilidad, tienen obligación de hacer la denuncia, y si no lo hacen, tienen una penalidad, digamos, lo dice el Código Procesal Penal. Entonces, yo creo que lo que más importante de todo es concientizar y tener responsabilidad sobre ese trabajo. Muchas veces, no es que no se ve, muchas veces se ve, pero se mira para otro lado. El tema es que muchas veces la gente está comprometida y denuncia y no tiene respuesta de las instituciones. Eso fue lo que pasó. Lucio, una muerte anunciada. Un niño que 5 veces fue al mismo hospital, digamos, con las heridas que ha ido. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no hicieron la denuncia? O sea, ¿dónde están los responsables? ¿Qué pasa con esa jueza de familia que tenía que haber, digamos, haber hecho un ambiental, tendría que haber ido a hacer visita? Los jueces de familia tienen trabajadores sociales precisamente para eso, digamos. Por eso Lucio terminó, yo digo, en esta muerte tan anunciada, y como Lucio hay un montón de chicos y niños, pero la estructura está, la gente está. Lo que falló ahí, el compromiso de esa institución, de esa profesional o ese profesional, porque vuelvo a repetir, digo, Lucio iba al jardín, Lucio iba, digamos, a los hospitales. O sea, claramente falló el Estado, falló las instituciones. Y ante esta realidad, evidentemente, lo que hay que hacer es tratar de facilitar el acceso a toda esta información que, como decía recién Maxi, no todo el mundo sabe de qué manera tiene que actuar ante un caso de violencia extrema. No solamente la familia, ¿no? Los vecinos o quien vea que se está dando un caso de estos, que lamentablemente son mucho más frecuentes de lo que nosotros sabemos. Y esto es lo que también está pasando en la ciudad de Rosario, Almudena. Así es, también recordar para las personas que nos están mirando que se puede denunciar maltrato o abuso infantil en el 102 o en el 911. Son los dos teléfonos que reciben las llamadas por denuncias. Es importante recalcarlo, está en la pantalla también de
de Telenoche en este momento lo están viendo, pero para que lo anoten y lo recuerden, incluso pueden llamar los propios niños al 102. Después, en Rosario, ¿cómo se actúa en Rosario? Escuchábamos recién a la ex subsecretaria de Niñez de cómo saltan las alertas. ¿Por qué? Las alarmas. ¿Qué pasó con Lucio? 5 veces fue con golpes a un mismo centro de salud y ahí nunca se denunció. Bueno, hablamos con uno de los 2 hospitales de niños que hay en la ciudad de Rosario, con su directora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela y también con su abogado para saber cuál es el protocolo de actuación, cuál es el circuito, qué pasa si llega un nene golpeado o normalmente lo que dicen las personas que lo acompañan, que suelen ser los padres, es que ha sufrido algún tipo de accidente y cuando el médico, la persona que lo atiende, detecta que no son golpes compatibles con una caída o con el accidente que están relatando los papás de ese menor. ¿Cómo se actúa? Hay detenciones, incluso ha habido detenciones en el hospital, dentro del hospital, cuando ven que son signos de violencia intrafamiliar o de violencia por parte de alguna persona. Durante el año pasado atendieron 256 casos de chicos, no solamente de violencia familiar o de abuso, porque estas 256 intervenciones lo que acaparan son, por ejemplo, negligencia por parte de los cuidadores o también abandono, abuso, violencia, pero también violencia callejera, es decir, un niño, que lo estamos viendo mucho últimamente, que recibe un impacto de bala. ¿Cómo se actúa? Cómo también participan tanto las escuelas como los centros de salud de la ciudad de Rosario y se ponen en comunicación con los hospitales donde son atendidos para que avancen las denuncias, lo vemos en esta nota. Nosotros siempre hablamos de la conformación de un equipo interdisciplinario del hospital que está compuesto por psiquiatras, psicólogos, abogados, pediatras, trabajadores sociales, pero bueno, la alarma, cómo comienza, es a través de la guardia, en donde a veces hay diferentes consultas que abre la sospecha al médico que lo atiende, o reiteradas consultas por pacientes que sufren traumatismos o por una denuncia directa de un vecino o porque se interna un paciente por abandono de tratamiento que ya lo viene siguiendo el territorio, entonces hace la derivación al 3er nivel y ahí se empiezan a conformar estos equipos que empiezan a sospechar algunas situaciones de irregularidad, de no cuidado de estos niños, niñas y adolescentes. Se hace una reconstrucción un poco de lo que es el grupo familiar, se investiga en el territorio a través de los centros de salud. En estos, digamos, dispositivos intervienen tanto organismos administrativos, jurisdiccionales, si hay un hecho que configura un delito, la obligación de avisar al Ministerio Público de la Acusación mediante la unidad correspondiente. A través del equipo canalizamos un informe con la denuncia para poner sobre aviso sobre la sospecha de este abuso o de este maltrato que configura un delito, un posible delito. Ese es el mecanismo, digamos, de anoticiamiento de acuerdo al hecho que motivó la consulta. Si es una negligencia o falta de cuidados, lo hacemos a través de la Dirección Provincial de los Servicios Local o, en su caso, a los organismos que tienen que ver ya con jurisdiccionales, como un juzgado de menores o el MPA en sí, para que haga una investigación del delito. También se trabaja en el resguardo del niño, se puede llegar a pedir provisiones de acercamiento para determinados adultos que comprometen la seguridad y ese trabajo se hace desde la asesoría, pero siempre en coordinación con los otros organismos, interdisciplinariamente con nuestro personal y intersectorialmente con los otros organismos del Estado.